Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza de hoy dice: somos el renacimiento de la iglesia del Señor Jehová, para levantar el resto de los gentiles de Israel, los hijos de Jacob, que están ordenados para vida, las cuales son las reliquias. Isaías 10:22 al 22 y Romanos 9:27. Por el profeta Isaías se dice: y acontecerá en aquel tiempo que los que hubieren quedado de Israel y los que hubieren quedado de la casa de Jacob nunca más estriben sobre el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, Santo de Israel. Las reliquias se convertirán, las reliquias de Jacob, al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas de la mar, las reliquias de él se convertirán. Isaías 10:20 al 22 y Romanos 9:27. Así que se ha llegado el tiempo de la salvación de Israel. Los que queden, las reliquias se convertirán al Señor Jehová y los salvará por medio de su Hijo. El Señor Jehová envió a su Hijo Jesucristo, Jehová Hijo, a salvar a su pueblo Israel. Las reliquias, los que queden de este pueblo. Así el ángel le dijo a José: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, el cual es el Señor Jehová su Padre. Salmos 2:7. Dice: y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo 1:20-21. Recordemos que el nombre de Jesús significa Salvador, y el pueblo de Jesús es Israel. Hechos 7:14 y San Mateo 1:1. Moisés le dijo al pueblo de Israel: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de la casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 7:6-8. Si se fijan, hermanos, cómo es la escritura declara, nuestro Señor Jehová no ama al mundo como todos predican, como todos van por la calle diciendo Dios te ama, Dios te salvará. Dios escogió a un pueblo, y no por ser un pueblo como dice la escritura, no por ser un pueblo más que los demás, sino porque nuestro Señor Jehová se agradó de uno, y por ese uno guardó el pacto
y tomó toda su descendencia como pueblo de él. Dice la Escritura: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su simiente después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Deuteronomios 1:15. Dice: y sabrán que yo, su Dios Jehová, soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Ezequiel 34:30. Y hay muchos más testimonios de profetas y apóstoles que manifiestan que Israel es el pueblo de Jehová, al que va a salvar por medio de su Hijo Jesucristo, como está escrito: saliste para salvar a tu pueblo, para salvar con tu ungido, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y para eso fue enviado por su Padre, para salvar a su pueblo Israel. Está escrito: y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos y clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió, hermanos, no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron, diciéndole: despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa mujer, hermanos, pedía de su ayuda y le pedía que le curara a su hija. ¿Y acaso la salvó o la ayudó? No la ayudó, porque como dice él venía a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la simiente de nuestros padres, de los cuales se agradó, y por él o por ellos nos escogió como su pueblo, no al mundo como todos predican y como van por la calle diciéndoles a todos. Dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mateo 18:11. ¿Por qué se había perdido el pueblo de Israel? Porque había cometido pecados y nuestro Señor los había desechado y vino a salvarlos de nuevo. Cuando nuestro Señor Jesucristo envió a sus 12 primeros pastores, les ordenó: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. San Mateo 10:5-6. Si ahí les dio la orden directamente de no ir con todo el mundo, es claro, ahí está escrito. Si no, si hubiera sido diferente, estuviera escrito diferente, que fueran por todo el mundo convenciendo a todo el mundo, pero la Escritura es clara. Y por eso les dijo que no fueran a esos lugares, solamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas del Señor Jehová son el pueblo de Judá,
Está escrito: contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré los machos de cabríos, mas Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y tornárelos como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá el ángulo, Efesios 2:20, de él la clavija, Isaías 22:20-25, de él el arco de guerra, Zacarías 10:3-4, y yo recogeré el resto de mis ovejas, las reliquias de todas las tierras a donde las eché, y harrélas volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Jeremías 23:3 y 13:17, Zacarías 10:6-12. El Señor Jehová le dio promesa de redención a Israel y a Judá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sus ovejas están esparcidas por todo el mundo, pero no todo el mundo es de Él. Por eso hemos dicho: el que cree estas palabras tal y como lo dice la Escritura y lo entiende y lo comprende, entonces es una de esas ovejas que están esparcidas por el mundo. Porque no es del que quiere ni el que corre, sino del que nuestro Señor tiene misericordia. Y ahorita es muy difícil encontrar esas ovejas, porque hay mucho falso Cristo que enseña doctrinas falsas, que dan falso testimonio, que adulteran la Escritura, que adulteran la doctrina, la verdadera palabra del Señor, y llevan tras de sí, en vez de llevar a salvación, llevan a perdición. Por medio del profeta Oseas, el Señor Jehová dice: porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y salvárelos en Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con caballeros. Oseas 1:7. Los salvará, hermanos, por la fe en el Evangelio. San Marcos 16:15-16. A Israel le dice: porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir y ni se puede contar. Y será que donde se les ha dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Oseas 1:6-7, 9:10 y Romanos 9:26-27. ¿Por qué? Porque nuestro Señor había desechado a su pueblo por su rebelión, por sus pecados. Mas teniendo misericordia, como Él lo dice, y guardando el pacto del amor que tuvo a nuestros padres, nuestro padre Abraham, a Jacob, a Isaac, envió a nuestro Señor Jesucristo a salvarnos por medio de la fe, por medio de la doctrina,
por medio de la palabra del Señor. Una doctrina fiel y verdadera, que no son palabras de hombres, sino palabras de Dios, que no está adulterada. Israel, pueblo escogido y predestinado desde antes de la constitución del mundo, para que fuesen santos y sin la mancha delante del Señor Jehová en su reino, predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia. Efesios 1, 3, 7. ¿Qué puede hacer el hombre contra la voluntad de Dios, creador de todas las cosas? El hacedor de la ciencia perfecta con la cual formó todas las cosas. Porque, hermanos, la ciencia existe, pero la ciencia del hombre está llena de errores, como lo hemos dicho otras veces. Por más que el hombre quiera, por medio de la ciencia, cambiar y salvarse, al contrario, el mundo más se destruye con todos sus inventos, con todos sus descubrimientos, porque la tierra, como estaba originalmente, era la ciencia perfecta de Dios, la creación perfecta, y el hombre, con su falsa ciencia, con su errónea ciencia, la ha destruido. Dice la Escritura: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles de Israel. Romanos 9, 23, 24. En este tiempo, el Señor Jehová será por Dios a todos los linajes de Israel, de Jacob, sus padres o hermanos, ascendencia o descendencia. Está escrito: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todos los linajes de Israel, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:1. ¿Cuáles son los linajes del pueblo de Israel? Todas las tribus de Israel. Dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, podrá la luz de la noche, qué parte de la mar, y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para ser nación delante de mí todos los días.
Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pudieren medir, y buscárese abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Jeremías 31, 34, 37. Esta afirmación del Señor Jehová hace mentirosos a todos los falsos testigos, a todos los falsos cristos que van por el mundo afirmando que el Señor Jehová ha desechado a su pueblo Israel, y afirman ser ellos los verdaderos israelitas que Dios ha llamado a salvación, como lo dicen los testigos, los que se hacen llamar testigos de Jehová, en su libro Sea Dios Veraz, página 204. San Pablo, verdadero testigo de Jehová, pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Romanos 11, 1, 2. El profeta Samuel dice a Israel: no os apartéis en pos de las vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. 1 Samuel 12, 21, 22. Así de claro es, porque Él ha decidido hacernos pueblo suyo, no por nosotros mismos. Dice: porque Jehová no dejará, porque no dejará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad. Salmo 94, 14. Antes de desecharlos, envió a su Hijo, Jehová el unigénito, a salvarlos. Por eso el ángel le dijo a José: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Padre le dio vida en María para apropiarle un cuerpo carnal. Hechos 2, 14 y 17. Dice: y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo 1, 20, 21. El pueblo de Jesús es Israel. Su padre José, su madre María, eran israelitas de la simiente de David. Esto por su cuerpo carnal o carne. Él, como espíritu, es hijo de Dios, el Señor Jehová. Está escrito: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo le he engendrado hoy. Salmos 2:7. El Hijo de Jehová Dios nació como hombre de la tribu de Judá. Hebreos 7:14. Sus padres por su cuerpo son David y Abraham. San Mateo 1:1. Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. San Juan 1:11. Fue enviado a redimir a su pueblo Israel. Zacarías, el padre de Juan Bautista, profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo,
y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado Juan, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente. San Lucas 1:67-78. Dando conocimiento de salud para redención a su pueblo Israel. ¿Cuál es ese conocimiento de salud? La verdadera doctrina de Cristo, Jehová Hijo, la cual Él enseñó a su pueblo y predicó a su pueblo, la cual fue dada a Él por su Padre, no al mundo como todas las iglesias actuales predican. El mundo no conoce a Dios. Cristo le dice a su Padre: Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. San Juan 17-25. Cuando Cristo envió a los 12 apóstoles a predicar el Evangelio, les dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. San Mateo 10:5-6. A ellas vino a salvar, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar, para salvar lo que se había perdido. San Mateo 18:11. Como prueba que los que se convirtieron al principio por la predicación de los apóstoles eran de Israel, de las ovejas perdidas, tenemos el testimonio del apóstol Pedro. Le dice a nuestros hermanos: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor de vuestras almas. 1 Pedro 2:25. Se entiende con claridad que eran de las ovejas perdidas de Israel y habían vuelto a Cristo, su Dios y pastor. El mundo, las naciones, jamás han tenido a Jesucristo como pastor. Está escrito: y sabrán que yo, su Dios, Jehová, soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Ezequiel 34:30-31. Entonces, ¿cómo puede ser o cómo puedes el mundo afirmar que el Señor Jehová es su Dios si alaban y se inclinan y se arrodillan ante ídolos hechos de manos, ante ídolos que ellos mismos se han hecho de personas
gentes del mundo que nacieron como hombres y murieron como hombres y los consagraron y los convirtieron en ídolos. No puede ser así, hermanos. Pero ¿quién entiende esto? Solamente las ovejas del Señor, la simiente de Israel, los que escuchan y entienden perfectamente y comprenden estas enseñanzas verdaderas y fieles a la Escritura. Esos son las ovejas perdidas, las que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar por medio de su sangre, por medio de la fe en su doctrina, la cual nosotros es lo único que nos queda ahorita, la fe en Él, porque no tenemos las bendiciones que tuvieron aquellos antiguos hermanos que anduvieron y caminaron con Él y las escucharon de viva voz. Solamente nos quedó la Escritura, la cual fue escrita por apóstoles y profetas, sin identificar Antiguo o Nuevo Testamento. Esas son cosas que puso el hombre actual, sin ponerle el nombre de Biblia, como la llaman todos. En la Escritura nunca dice Biblia, siempre se refiere como a la Escritura, la Sagrada Escritura. Y es así como podemos conocernos unos con otros, las ovejas verdaderas de su pueblo, entendiendo y comprendiendo estas enseñanzas sin adulteración, sin decir solamente palabras dulces, diciendo tal cual, con todas las palabras de la Escritura, séanse dulces o séanse amargas. Nuestro Señor, cuando predicaba, regañaba, reprimía, reprendía. No iba como los que andan ahorita, con dulzura, casa por casa, tratando de convencer con palabras suaves. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. La próxima semana les estaré pasando la siguiente. A continuación les dejo una pequeña alabanza para que la escuchen y la canten en sus casas, con sus familias. Dios los bendiga y los cuide y los proteja, hermanos. Gloria al nombre de Jehová por los siglos de los siglos. Amén. Jehová, Jehová, mi Dios, misericordioso y bueno, por amor a tu nombre, bendice y salva a tu pueblo. Si te hemos ofendido, perdónanos, Señor, por amor a tu nombre, por tu bondad de amor. Jehová, Jehová, mi Dios, perdona a tu familia. Eres un Dios de amor, de gran misericordia. Esfuérzanos, Señor, a hacer tu voluntad, amarte y adorarte, servirte con
de fe y de caridad. Perdónanos, Señor, apártanos del mal. Jehová, Jehová, mi Dios, misericordioso y bueno, por amor a tu nombre, bendice y salva a tu pueblo. Si te hemos ofendido, perdónanos, Señor, por amor a tu nombre, por tu bondad y amor. Jehová, Jehová, mi Dios, perdona a tu familia. Eres un Dios de amor, de gran misericordia. Esfuérzanos, Señor, a ser